Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, aprovechando el tiempo de la noche. Cuando se te vaya el sueño, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Y es lo que hago cuando se me va el sueño. Así que estamos aquí hablando sobre el tema de la resurrección. Ahora no va a estar mi amigo, el pastor Yáñez, pero voy a disertar un poquito. El tema es muy amplio, así que tenemos tiempo. Mi hermano Samuel, pastor, un saludo para usted. Grandísimo. La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas más desconocidas. Aquí está el hermano Yáñez. Oye, hermano Yáñez, déjame una nota si quieres participar. Acabo de salir del velorio. Es tarde, pero si quieres desvelarte conmigo 1 hora y media, envíame la solicitud. La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas. Fíjense el contraste de la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección es fundamental, pero a la vez es una de las más desconocidas. Es una doctrina poco estudiada o, vamos a decirlo de forma más ecuánime. Quizá esté estudiada, pero no está difundida. Y creo que esto obedece al carácter misterioso, porque aquí estamos hablando de la culminación del plan de Dios, estamos hablando aquí de la redención de nuestro cuerpo. La palabra redención no solo se aplica a la salvación del perdón de los pecados de una persona, sino también la Biblia dice que toda la creación está esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces ese día grandioso, el día de la resurrección, vamos a terminar de ser redimidos en nuestra parte física. Pero como es una cuestión difícil, ¿no? Estamos hablando de algo que no hemos experimentado. Solamente un personaje lo ha experimentado, se llama Jesucristo. Por eso está poco difundida la enseñanza de la resurrección. Y voy a tratar de compartir. Tú me acompañas en la grabación, mija. Hermano Héctor, a ver, te voy a invitar a ver si te animas. Héctor Yáñez, no, mi hermano Héctor. Déjame una nota, hermano. Parece que el hermano Héctor ya está acostado. Bueno, les decía que es un tema difícil, obviamente, porque estamos hablando de la culminación del plan de Dios, llevar a muchos hijos a la gloria. Y cuando dice a la gloria, no es llevarlos a un lugar allá, sino glorificarlos, ¿no? Resucitarlos como Él resucitó o a su semejanza, y que todos estos sean transformados, que su cuerpo sea transformado a la semejanza del Señor para poder estar con Él, porque con estos cuerpos corruptibles no podríamos heredar la incorrupción. Mira al hermano Ramón Millán. Oye Ramón, Dios te bendiga, pastor. Todos los viejitos de 50 años para arriba ya no podemos dormir, ¿verdad? Ya se nos va el sueño. Hermano Héctor, ¿quieres entrarle conmigo al comentario? Mándame la solicitud de participar en el video, porque no tengo yo cómo mandártela. Santo Dios, mándame la solicitud, pastor. Bueno, hay que hacer, en primer lugar, una distinción entre las resurrecciones o los actos de resurrección que se efectuaron donde el resurrecto o la persona que resucitó volvió a morir. Estamos hablando de la viuda, del hijo de la viuda, allá con Eliseo. Estamos hablando del hombre que cayó en el pozo donde estaban los huesos de Eliseo y resucitó. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Todos los que resucitaron antes que Jesús resucitara, todos los que fueron resucitados por Él, como un milagro, volvieron a morir. Entonces,
mencionábamos, ya te la mandé. A ver, pastor, no me has mandado. Héctor Yáñez, aquí ya me llegó. Invocando las palabras cabalísticas. Mene, mene, tekel, uparsin. A ver si me funciona. A ver, hermano Héctor, ahí dice que ya te estoy. Ande, por allá. ¿Sí me escuchas, pastor? Sí, deja agarro la Biblia, bro. Ándale, no, hombre, qué chulada. Le había dicho al hermano Héctor que íbamos a grabar, pero a las 8. Pero surgió tuve que ir a un velorio, hermanos, de una persona, la mamá de un creyente, ¿no? Estoy grabando, hijos míos. Pero dije, a ver si está, a ver quién escucha a estas altas horas de la noche. ¿Listo, pastor? Aquí estamos, hermano, listos. Mira, dile a Ramón Millán, ahí está el pastor Millán, dile que se anime a grabar, porque tú me dijiste la otra vez, invita a otros pastores para escuchar los comentarios. No, hombre, yo, por mí, aquí tuviera a Ramón Millán hablando de la resurrección. Tiene bastantes cosas para compartir el hermano, el pastor Millán. Así que dile, a ver, invítalo y que nos deje una nota. Hermano Ramón, ahí contestas por escrito. A ver, salúdalo. Hermano Ramón Millán, paz de Cristo, hermano, anímate. Si te animan, nada más dinos sí, y para salirme de pantalla, para que entres en pantalla, hermano. Me gustaría, pues, que ya participar. Bueno, si tienes voluntad, pues, ¿verdad? Sí, muy eficaz los comentarios que hicieras. Mándanos un sí para salirme de pantalla y entras en acción. Fíjate, pastor Millán, qué noble es mi hermano, él te deja el lugar, qué bien, ¿eh? Anímate, Ramón, déjanos una nota, nada más acomodas el celular y empezamos a disertar aquí. Pon atención a ver qué contesta Ramón, pastor, y si se anima Ramón, pues Sí. qué bueno, te agradezco que seas tan generoso. Pastor, entre tanto que se deciden, mi hermano Ramón, quiero presentar 3 o 4 textos para hacer la diferencia entre los que resucitaron y volvieron a morir. Sin duda, nadie ha participado de la resurrección para no volver a morir, excepto Jesucristo. Ayer hacían una pregunta, una hermana, ¿qué había pasado con esos santos de Mateo 20, capítulo, a ver, Mateo, bueno, ahorita vemos la cita, pero que resucitaron y vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos, ¿no? Mateo capítulo 27, dijeron. Ajá, hermano. 27. Entonces, quiero llegar al punto, ¿no? Pero primero, aquí va el primer texto. Hebreos 11, a ver, hermano. Hebreos 11:35, ya lo leíamos ayer. Unos fueron aserrados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Es decir, que sabían ellos que iban a resucitar para ya no volver a morir. Ese ya lo leímos, pero ahí te va Romanos 6:9. ¿Qué dice Romanos 6:9, hermano? Romanos 6:9 dice la palabra del Señor. 6:9 dice así: dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Ahí está la declaración directa. Jesucristo resucitó para ya no más morir. La muerte sí lo aprisionó 3 días. 3 días y después lo tuvo que soltar libre. Dice, era imposible ser detenido de ella, como tú hacías el énfasis ayer. Pero hay expresiones como aquí en la Reina Valera, como aquella que dice, mas Jesús dice, suelto los dolores de la muerte.
¿verdad? En Hechos capítulo 2 lo tenían retenido, pero no lo pudo retener. Entonces, cuando él se levanta para ya no más morir. Entonces, el primero que resucita para ya no más morir es Jesucristo. Y esto me parece muy lógico porque Él es el Salvador. Es decir, en base a esa resurrección, en base a esa victoria, todos los demás habremos de resucitar. Y es claro que la gran resurrección para ya no morir es en el día postrero. Ahí entramos ya a poner un segundo punto. Yo le resucitaré, dice el Señor, en el día postrero. Paz de Cristo, hermanos, gracias por la invitación. Ustedes son mucho más eficientes aquí los no, que se hace de la boca chiquita Ramón. Cuando ando yo con él allá, Hermano, me tira cada cosa hermano, que digo, espérame, a ver. En algunas cosas concuerdo, en otras no, pero Ramón tiene bastante para compartir. A ver tu comentario. ah, está como Apolo, que le invitaba a Pablo y no quería, hermano. Sí, no, es que Ramón Batalla, él no es muy cibernético, pero tiene que ser porque ya no tenemos fuerza ni dinero para ir a dar conferencias. Desde aquí de la comodidad de tu casa puedes aventar la palabra, tú echa tu pan sobre las aguas y que el Señor haga como bien le pareciere, ¿no? Entonces, pastor. Bueno, ahí se animará después. Le seguimos animando, ¿verdad? Es un pastor ya de tiempo y tiene mucho que compartir. Pero le seguimos animando al pastor Ramón Millán, ¿verdad? Y aquí estamos. Muy En bien. cuanto se anime, desaparecemos. Ajá. Me parece muy lógico que, por ejemplo, los que resucitaron allá en el Antiguo Testamento, y hemos hecho énfasis en esto, siempre los resucitó otro. Al niño lo resucitó Eliseo, el muerto que cayó y tocó sus huesos, pues es el mismo Eliseo. Jesucristo resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda, resucitó a varios, pero siempre fueron un siervo de Dios, el que resucitó a otro, pero volvieron a morir. Ahora bien, Jesucristo no lo resucita un profeta, Jesucristo pone su vida y la vuelve a tomar. Tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Por eso es bien importante poner atención cuando Jesucristo dice, el Hijo del Hombre será vituperado y le matarán. Pero luego dice así, y al tercer día resucitará. No dice que lo resucitará a alguien o que alguien va a orar por él. Sino, y luego en otras ocasiones, y esto lo puede investigar cualquier hermano que nos esté leyendo, o perdón, escuchando, que dice el verbo de forma activa, ¿no? Dice, al tercer día resucitaré o me levantaré por mí mismo. En otra ocasión dijo, destruyan este templo, o sea, ustedes destruyanlo, y al tercer día lo levantaré, él mismo. Entonces dice el escritor sagrado, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, hermano Yáñez, yo también voy a resucitar, pero no por mí mismo. A mí él me va a resucitar. A ver, un comentario en este punto tan importante, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Amén. Nunca dice me van a levantar. Él siempre afirma, hermano, resucitaré. O sea, aquí hay algo muy importante, aunque nosotros tenemos que entender que Dios estaba en un cuerpo humano,
Por eso dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, ¿quién se humilló a sí mismo? Dios se humilló a sí mismo. Por eso he ahí la expresión resucitaré, hermano. Resucitaré. No emplea alguien me va a resucitar, sino que la misma expresión que tú acabas de usar hace ratito, ¿verdad? Nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. O sea, y él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder, él está hablando, para volverla. tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué decía tengo poder para volver a tomar? Porque Dios estaba en Cristo. O sea, Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando ¿quién? Al mundo. O sea, ¿cómo lo iba a reconciliar? Con su muerte, Sí, ¿verdad? y es curioso, Con su pastor, muerte. porque cuando en el discurso de Pedro les dice una frase paradójica, contradictoria, les dice así: matasteis al autor de la vida. ¿Cómo vas a matar al autor de la vida? A ver, explícame eso. Bueno, porque Dios estaba en un cuerpo humano. Claro. O sea, porque por eso, porque quien murió fue el cuerpo, ¿verdad? El vehículo que Dios usó para redimir a la humanidad. O sea, como fue una trampa que Dios le tendió a Satanás, hermano. Sí, Lo engañó, lo engañó, así como él engañó a Eva, ahora Dios engañó a Satanás. sí, O sea, le ganó el mandado. Sí, definitivamente lo derrotó en todos los sentidos. Y la Biblia o sea, dice que si los príncipes hubieran conocido al Señor de Gloria, nunca lo hubieran crucificado. entonces, por qué no lo conocieron? O sea, fue algo que Dios usó, hermano, porque nadie creía, dice, blasfema. O sea, cuando hablaba hermano, él era Dios, dice, no te pedramos por las obras que has hecho, sino por lo que dices, que tú siendo hombre te haces Dios. Ajá. Bueno, ya estamos hablando de esto por lo mismo, ¿no? O sea, por lo de la resurrección de Cristo, hermano. Claro, él se levanta por su propia mano y ahí está también la comparación de los textos, ¿no? Que Dios le levantó de los muertos. Bueno, se levantó él mismo, lo levantó Dios. Pues es que es Dios. En la operación Es que es Dios, maravillosa es la hermano. divinidad, ¿verdad? Si la divinidad de Cristo, por ejemplo, él dice, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, ahí ya se está refiriendo al poder de Dios. O sea, pero ¿quién estaba hablando por Cristo? Dios estaba hablando por Cristo. Entonces, por eso es esa expresión. Tengo poder para volverla a tomar. Sí. O sea, realmente, o sea, era Dios el que estaba hablando. O sea, era Ningún Dios humano, mismo. ningún humano, cualquier humano puede poner su vida, pero ningún humano la puede volver a tomar. Ahora, tú citaste un texto, hermano, en los anteriores programas que dice, un poquito y me veréis y otro poquito y no me veréis. Un poquito, o sea, había expresión, decía, ¿qué quiere decir O sea, que se ha de matar a sí mismo. No entendían el lenguaje que estaba hablando Cristo. Y estaba hablando de la resurrección. Sí, sí, exactamente. Pero ¿por qué Pastor, hablaba así? Ajá. ajá, Sí, dime. ahí está, sabemos que Jesucristo ya no muere, ya no muere. El único que ha participado de la resurrección para ya no morir es Él. Por eso se le dice el primero de la resurrección o el protos, el primero,
porque Él es la base de la resurrección de nosotros, Él es el redentor de todos los demás. Esto lo sintetiza muy bien el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, aunque muchos dicen que no es Pablo. ¿Cómo no va a ser Pablo, por favor? Hebreos capítulo 2. Hermano, Sí, no sé si es tu volumen, no sé si es tu volumen o el mío, pero ahí hay un comentario que uno de los volúmenes no se oye. suban el volumen. No, pues no sé cómo subirle el volumen, pastor. Siempre hemos hablado igual. Probablemente Galileo, probablemente sea tu celular el que le debes de subir, porque tengo entendido que no se puede subir el volumen para hablar, para escuchar, sí, ¿no? Se A da el ver, de él, Hebreos ¿verdad? 2, pastor. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 15. Se te cortó, se te cortó, hermano. ¿Qué se cortó? Hebreos, Hebreos no te 2, oí la cita porque ajá, 2:15. Hebreos 2, del 9 al 15. Ok. Hebreos 2 del 9 al 15. Dice la palabra del Señor 2 del 9 al 15 dice, Ajá. ah, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjate cómo él prueba Porque la convenía, muerte. ¿Cómo prueba? Él prueba la muerte por todos, ¿verdad? Por eso él es coronado. Es coronado. Cuando Pedro habla de él en su carta, dice que todos los profetas anteriores, el Espíritu de Cristo, y cuando dice el Espíritu de Cristo, no está hablando del Espíritu Santo en el sentido como lo conocemos, sino está hablando el ministerio de Cristo o la esencia de Cristo se movía en ellos y les preanunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo y las glorias. Por eso dijo, perros me han rodeado y todo esto que comentamos, ¿no? Pero el Salmo 11 donde nos quedamos, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por supuesto que aquí en el libro de Hebreos, Pablo ya está sintetizando todo. Esta es si tú quieres llamarlo así, es un compendio de teología o de cristología. Aquí no tenemos necesidad de andar inventando nada. Pablo ya te está diciendo todo el proceso aquí. Cómo se hace hombre, y luego gusta la muerte por todos. Ahora el verso 10, pastor, pero primero haz tu comentario. sí, o sea, Cristo aquí lo vemos, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, hermano. ¿Por qué? Porque iba a sufrir como todo ser humano, ¿verdad? Es lo que está diciendo el verso 9, porque vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque se humilló. La humillación de Dios al tomar un cuerpo humano, dice, a Jesús. Entonces ya menciona Al hombre. el cuerpo de Jesús, ¿no? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. O sea, ¿por qué? Porque con la muerte de él nos iba ¿qué? A redimir. O sea, iba Me a gustó, vencer ¿a qué? A la muerte. me gustó tu comentario, por eso me gusta interactuar contigo y con otros pastores. Mira, no me había fijado la expresión, aquel Jesús. ¿Qué cosa? Parece despectivo, no, no es despectivo. Está hablando del hombre. No está hablando del Señor glorificado, sino del hombre, aquel Jesús el que caminó aquí. Está hablando de la parte humana, ¿no?
Cuando dice poco menor que los ángeles, podemos decir, pastor, lo hizo mortal. Tenía que dejar su condición de Dios para poder morir, para poder saborear la muerte. Porque los ángeles no pueden morir. Tu comentario. No. Dice, hermano, dice otro texto, ¿a cuál de los ángeles dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál? ¿A cuál de los ángeles le dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. El comentario que tú haces, porque los ángeles no pueden morir. Sí, ellos, y ahorita vamos a ir al texto cuando hablando de la resurrección y todo esto sobre la comparación con los ángeles, ¿no? Léenos el verso 10 en adelante, pastor, a ver qué más sale aquí. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Adelante. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, aquí está, pastor, planteado nuestro Redentor, nuestro Salvador, como gustar la muerte por todos y elevarse sobre ella, pero habla de destruirla, ¿no? Destruirla. Aquí va una pregunta capciosa. ¿Ya está destruida? ¿Sí o no? No. Todavía no, No. porque seguimos aquí muriendo, ¿no? Ahora, el mismo Sí. apóstol dice cuándo será destruida, cuándo será sorbida, cuándo será eliminada. ¿Cuándo? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará. Todavía no se efectúa. Se efectuará. La palabra sorbida es la muerte con victoria. Entonces, Jesucristo venció a la muerte en sí mismo porque no lo pudo retener y todo lo hizo para destruirla, pero todavía no la ha destruido. Y te lo compruebo con un texto que tú conoces. El postrer enemigo que será vencido será la muerte. Todavía está activa, ¿no? Amén. Bueno, entonces, sí, a ver, tu comentario. Sí, estoy hasta activa en todos los seres humanos, hermano. Sean cristianos o no sean cristianos, exceptuando aquel que la venció. O sea, hay uno que la venció y la muerte ahorita está temblando. Sí, es que, pero es
es el último enemigo. Esto tiene que quedar claro para todos nuestros hermanos que nos escuchan, porque luego preguntan si aquellos que se levantaron fueron glorificados ya. No, señores. No, señores. El único que ha participado de la muerte y de la resurrección para ya no volver a morir es Cristo. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Y en cuanto a los salvados, Él dijo así: todo el que creyera en mí, yo le resucitaré. Es en el futuro. Dice, ¿cuándo? En el día postrero. Pastor, yo quería disertar este día sobre esta palabra, el día postrero. Porque mira, pastor, los hermanos no saben estudiar la Biblia. No los estoy acusando, les estoy explicando. Usted no puede abrir la Biblia en Mateo 27:52 y especular que estos se fueron al cielo con cuerpos glorificados y empezar a argumentar, a hacer preguntas mal planteadas. Te voy a decir por qué. Porque si tú quieres estudiar, por ejemplo, de la resurrección, tú tienes que empezar a ver desde el Antiguo Testamento si se habló de ella. Por eso nosotros empezamos a hablar de que cómo entró la muerte, el día que comieres morirás, cómo por un hombre entró y cómo por un hombre va a salir. Esto lo explica Pablo. Luego te vas a los hombres que la profetizaron. Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y luego llegas al Redentor, a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo él habló de la resurrección, cuándo los iba a resucitar, a quién resucitó y las explicaciones que él te da. Después estudias su propia muerte y resurrección y así te vas en orden. Para cuando llegues a una parte de la Biblia, ya tienes el cuadro completo. Tú no puedes descontextualizar o postular algo que a ti se te ocurre, ignorando el desarrollo lógico de la doctrina de la resurrección. Si Jesucristo dice, yo le resucitaré en el día postrero, es obvio que se está refiriendo a la gran resurrección para ya no volver a morir. Es el día postrero. No, cuando dice yo le resucitaré en el día postrero, no se refiere a que cuando resucitó a Lázaro. De hecho, cuando él le dice a Marta, Marta, resucitará tu hermano, Marta se confunde y le dice, sí, Señor, yo sé la doctrina. Yo conozco la doctrina, lo que tú mismo dijiste. Yo sé que resucitará en el día postrero. Ella creía lo que el Señor había enseñado. Pero el Señor le dice, espérate, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, la resurrección de Lázaro no es para no volver a morir. Lázaro se va a volver a levantar en el día postrero. El mismo Pablo que escribió y explicó, está esperando la resurrección. David, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Tú no puedes especular, no, los santos del Antiguo Testamento ya se levantaron, porque Mateo 27 dice que muchos cuerpos de santos, espérame, ¿por qué no lees la Biblia bien? El pobrecito de David que se quedó esperando la resurrección. Si los santos del Antiguo Testamento ya se levantaron, ¿por qué David sigue con nosotros aquí? David no subió a los cielos y vio corrupción. Aquí está. O sea, no puedes especular, hermano. No puedes hacer doctrina de un pasaje aislado y sacar tus conclusiones, mucho menos para justificar alguna postura teológica, ¿no? Tienes que tomar la Biblia en su desarrollo natural. A ver, me extendí mucho en el comentario, pero no sé si captaste
la manera de abordar la resurrección. No, pues sí, amén, hermano. O sea, la resurrección de Cristo, una cosa es que Cristo haya resucitado y una otra cosa es que Cristo nos va a resucitar a nosotros. Claro. O sea, y ese día todavía no llega. Todavía no Que llega. hayan levantado algunos muertos cuando Cristo muere, eso es otra cosa muy diferente, hermano. Como tú explicaste ayer, esos muertos volvieron a morir. Porque ellos, ¿por qué estaban muertos? Porque ellos no habían podido vencer a la muerte, explicándolo así. El único que venció a la muerte fue Jesucristo. Entonces, ellos se levantaron por el acto de que Jesucristo descendió al lugar de los muertos. O sea, descendió al lugar de los muertos y la muerte no lo pudo retener. Y hubo esa reacción de resurrección de algunos santos, ¿verdad? Que habían muerto, que resucitaron, pero tú lo explicaste. La Biblia no dice que volvieron a morir, pero es lógico que volvieron a morir porque ningún ser humano podía vencer la muerte más que Cristo fue el único que pudo vencer la muerte, ¿verdad? Y entrar en el cielo. La Biblia no dice en el relato que volvieron a morir, como tampoco dice que fueron glorificados en su cuerpo y que ya no murieron. No, no lo dice. Pero por el contexto general y por otros textos que vamos a dar ahorita, vamos a explicar entonces que el día de la resurrección todavía no ha llegado. Nadie ha participado de la resurrección para no volver a morir, excepto Cristo, porque Él es el Salvador. ¿Ya? Y Él ha determinado un día que le llamó el día postrero. Antes de pasar al vocablo postrero, quiero explicar aquí, pastor, vamos a hacer un ejercicio. Mateo 22:30, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Mateo 22:30. Mateo 22:30. Vamos ahí rapidito. Mateo 22:30. Entre Dice tanto, la palabra déjame del Señor. saludar Caleb A. Vega, Dora Ruiz, José Millán, Jackie Gil, Iglesia Evangélica Amiel, Silva, Lulú Castro, Francisco Mayoral, Luis Javiera Mendoza, Norma Ramos, Blanca Sandoval, Saraí Aguilar, Francisco Luna, Samuel Orozco, Ramón Millán, Daniel Loera. Te bendiga, pastor. Aquí está el pastor Loera. Raquel, María Julieta. Y bueno, aquí estamos, los que ya estaban con nosotros. Qué bueno que nos acompañan en lo que vale la pena, hermanos. La palabra de Dios vale la pena. A ver, pastor, adelante. También saludo, hermano, a mi hermana María del Rosario Yáñez. Nos está mirando mi hermana. Hombre. Torreón. Y mencionaste a María Julieta. No sé si sea, también mi hermana se llama María Julieta. Mira. No sé si sea la misma. A ver, adelante, pastor, con la lectura. Sí, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ok. Aquí fíjate el comentario, los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces empiezan a argumentar con Cristo. Pero es bien curioso porque el argumento que ellos estaban dilucidando o tratándolo de analizar era la resurrección corporal. Volvemos al punto anterior. No hay resurrección de espíritus en la Biblia. La resurrección se refiere al cuerpo. La anástasis es corporal. No dejarás mi carne que vea corrupción. Entonces ellos lo entendieron así. Por eso hablan de una mujer que tuvo un marido y otro hasta 7. Entonces ellos entienden que la resurrección es corporal porque quieren casarlo, ¿no?
tratando de contradecir al Señor, como diciendo, si eso fuera verdad y los 7 se van a levantar, pues ahora explícame, Señor, si cuál de los 7 va a ser el bueno. Pero no está hablando de casamiento de espíritus. O sea, el saduceo entiende que Jesucristo y toda la Biblia, la enseñanza farisaica, estaba planteando una resurrección de individuos con cuerpo. Por eso ellos hablan del casamiento, ¿no? Y Cristo entiende el argumento, nada más que él dice, están equivocados, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Podemos argumentar muchas cosas, que no vamos a tener sexo, que sí vamos a tener sexo, pero la realidad, hermano, del argumento no es la cuestión tanto sexual. Porque cuando tú examinas el pasaje paralelo, te lo explica en Lucas 20:36. ¿Serán como los ángeles en qué sentido? A ver, Lucas 20:36, pastor. Lucas 20:36. Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, dijo el Señor. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pastor, perdóname, léelo desde el verso 32 para contextualizar hasta el 36. Dice, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahí está. Fíjate lo que plantea aquí el Señor, ¿no? En primer lugar, la resurrección sigue siendo corpórea, señores. Se refiere al soma, se refiere al cuerpo. Por eso dice, oye, pues, ¿de cuál de los 7? Los pretribulacionistas dicen, los muertos en Cristo resucitarán primero, los espíritus se fueron de las tumbas, nadie se dio cuenta. No, señores, van a salir los cuerpos de las tumbas. Esto lo vamos a explicar claramente cuando lleguemos a 1 Corintios capítulo 15. Pero aquí está implícito que por eso aquellos están pensando en matrimonios, no están pensando en casar espíritus, ¿no? Pero el asunto es que ya no se van a casar porque no pueden ya más morir. Aquí es bien interesante este punto. Aquí te está contestando la pregunta que nos hicieron ayer. ¿Aquellos que resucitaron volvieron a morir? Claro, porque no han llegado a este momento, a este siglo. Aquí claramente te dice en el verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir. Todos los que resuciten aquí por algún milagro, se vuelven a morir porque no ha llegado aquel siglo, no ha llegado el día de la resurrección para ya no morir. Cuando seremos como los ángeles. Porque no solo esos que se resucitaron cuando Cristo muere, hermano. Después, la Biblia dice que Pablo resucitó por ejemplo, a Pedro resucitó a Tabita. Siguieron resucitando muchos, pero volvieron a morir porque no ha llegado este siglo, aquel siglo o el día postrero. No sé si ahí queda contestada la pregunta de forma contundente de que aquellos volvieron a morir. Lógico,
lógico porque entonces serían, si no volvieron a morir, hermano, o serían otros Cristos, hermano, o la resurrección se Ya efectuó y comenzó. ya nos quedamos bailando. O sea, ya, ya, ya nos quedamos ya. O sea, y no, o sea, no ha sucedido la resurrección, o ahora sí por decirlo, la resurrección universal, ¿no? O sea, claro que primero de los justos y luego después de los injustos. Sí. Entonces, claro, hermano, está lógico que volvieron a morir porque ningún ser humano ha podido vencer a la muerte. Porque la muerte no ha sido vencida, no ha sido sorbida. Y aquí es donde entramos ahora sí al tiempo de la resurrección. Pero mira, aquí voy a compartirte aquí el por qué hay gente que se empeña en resucitar a la gente en tandas. Si tú dices que aquellos no volvieron a morir, tendrías que decir que el día postrero ya comenzó. O este siglo ya comenzó. Perdóname, aquí todavía se casan y se dan en casamiento, todavía no ha sido sorbida la muerte, todavía no ha sido vencida. El único que ha participado de la vida o de la resurrección para no morir es Él. Y Él ha determinado un día, el día postrero, y ahorita vamos a hablar del día postrero. Porque esta palabra, pastor, postrero, pues tú sabes, en la versión antigua, pues aparece el día postrero, pero no es muy conocida. Yo te voy a dar el vocablo griego, pero realmente postrero significa último o final. Las versiones dicen, yo le resucitaré en el día final. Y tiene que ver el mismo vocablo griego cuando te habla de la trompeta final. Es el mismo, es la postrera trompeta o la final trompeta. Tiene que ver también con el enemigo, el final o el postrer enemigo, el último enemigo. La palabra postrero es muy importante. Habla del día final, de la trompeta final y del el enemigo final. Es decir, se presenta la resurrección como la cumbre, como la corona de todo el proceso. Sorbida es la muerte con victoria. Pero es importante la palabra final, último o postrero. Es lo mismo. Es lo mismo. Final, último y postrero que aparece tanto en Cristo como el autor. Yo soy el primero y el postrero. En el día postrero, en el día final, al toque de la final trompeta, para desfalcar al último o al final enemigo. Es el mismo vocablo griego en todos estos casos, pero lo vamos a recorrer despacito. A ver tu comentario, pastor. No, sí, hermano, pues la resurrección universal pues no ha comenzado. O sea, el comentario que tú estás haciendo es el acertado, ¿no? Que la resurrección es hasta cuando suene la trompeta final. O sea, o cuando lo dice el vocábulo en el día postrero, ¿no? O sea, el día El día de la final. venida del Señor. ¿Sí? El día de la venida del Señor. O sea, el final del gobierno de este mundo es cuando aparece Cristo. Se está refiriendo al fin de este siglo y comenzar ¿qué? El siglo eterno, El fin del o sea, la sistema. eternidad. El fin del sistema, donde ese enemigo, de ese enemigo que entró por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres y contaminó toda la creación,
sorbida es la muerte con victoria. Es el día final, el final enemigo que será vencido para empezar el día del Señor, que consta de 1000 años, porque 1000 años para el Señor son como un día y viceversa. Va a entrar el reino de Dios, va a entrar el milenio, pastor, va a entrar el día de Dios. Amén. Sí, es el día del Señor. Es el día del Señor. Amén. Pero aquí, pues me gustó tu comentario, porque aquí fíjate que sí captaste aquí, donde el Señor dice, miren, los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo o de aquel aión, es la palabra griega, es un periodo de tiempo, es otra era, es otro gobierno. ¿Cuándo se acaba el gobierno de corrupción, el imperio de la muerte? ¿Cuándo se termina? El día que se salga la corrupción o la muerte de nuestro sistema. Es el día final, a la trompeta final, el enemigo final para empezar la nueva etapa. Amén. Dijo San Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. O sea, Ser pues y está sobrios y hablando velad. del día de la venida del Señor. La resurrección se te presenta como el clímax, es la corona, es la cereza del pastel. Entonces, por favor, amén, no esté preguntando si aquellos ya resucitaron y fueron glorificados. No, sí el Señor sí va a llevar a muchos hijos a la gloria, pero cuando en su día. Por eso dice el Señor, hermano, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado íntegro para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La redención de nuestros cuerpos es la corona de la vida. Sí, amén. Amén. ¿Sí? Te va a redimir del polvo. Sí, es el cuerpo de gloria, hermano. Te va a glorificar. Es el cuerpo de gloria. Amén. Ajá. Ahora mira, amén, pastor, te decía, ¿por qué hay gente interesada en usar el pasaje de Mateo 27, muchos cuerpos de santos que habían dormido? Vamos a explicarlo, ¿no? Según el contexto en el siguiente video, pero porque aquí ya se nos está acabando el tiempo. Pero esto obedece a planteamientos teológicos. Los pretribulacionistas se empeñan en resucitar a los santos del Antiguo Testamento y llevarlos ya, algunos plantean, se fueron en cuerpo ya al cielo, pero ya vemos que David se quedó. En Hechos 2 dice, aquí está David, aquí está su sepulcro. No aplica, no concuerda. Realmente Abraham, David, todos están esperando ese gran día de la resurrección. Ahora, otros pretribulacionistas dicen los muertos en Cristo, excluyendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque son escuelas dentro de escuelas, ¿no? Hay líneas dentro de ellos también. Y entonces por eso te dicen que Abraham, Isaac y Jacob ya se fueron en ese grupo de santos que resucitaron, te plantean ellos, se los llevaron al cielo ya en cuerpos, y ya, otros saben que no es congruente porque nadie ha participado del día de la resurrección, y entonces te dicen otros, sí, acá van a resucitar también Abraham, Isaac y Jacob ese día, pero te los resucitan invisibles, pero ellos están interesados en decirte que esos cuerpos de santos que se levantaron ya resucitaron para postular lo siguiente.
que la resurrección es un proceso. O sea que los que quieren por todos los medios sacar a la iglesia de la tierra para que no pase la gran tribulación, se encuentran con este dilema. Ellos hablan de los dejados atrás, hablan de los que según ellos sube acá es el rapto, y que los que se quedaron, que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, la bestia los persigue, pero como la Biblia no los presenta como condenados en el Apocalipsis, pues ellos los tienen que resucitar. Entonces, como ellos resucitan a la iglesia en el rapto y los demás a ver dónde los meten, quieren postular que la resurrección es un proceso que empezó con Cristo y que ya empezó la resurrección y que estos resucitados son las primicias, mueven una comita es Cristo y estos son las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces ellos, como no pueden resucitar a todos al mismo tiempo, porque quieren resucitar a la iglesia antes de la gran tribulación, y a los dejados atrás los van a tener que meter en un paquete adelante, por eso están aferrados a postular que la resurrección ya comenzó y que es un proceso que ya está corriendo. Pero eso es filosofía de hombre. Pablo nunca lo planteó de esa manera. Aquí, perdóname por el rollo que te aventé, es para que todos nuestros hermanos entiendan el por qué se pelean estos puntos. No, o sea, están torciendo la escritura, hermano. Ahorita que estabas hablando, voy a leer unos textos rapidito. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego dice el verso 23 de 1 Corintios capítulo 15, pero cada uno en su debido orden. O sea, hay un orden. Cristo, las primicias, y luego está un punto y una coma, o sea, ese Cristo las primicias cuando Cristo resucitó, ¿no? O sea, venció a la muerte. Él sí venció ya la muerte. Totalmente. ¿Ya? Pero los demás no hemos vencido a la muerte, siguen muriendo los seres humanos. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, los que son de Cristo en su venida. Es el Redentor. O sea, ¿cuándo van a el Redentor y los redimidos? El Redentor primero. Amén. Y los redimidos en su venida. Hasta la venida del Señor. Entonces, en el día postrero. No menciona aquí que van a resucitar espiritualmente ni nada. No, lo que tú dijiste es filosofía. Y filosofía teológica, planteamientos inventados, abordan la Biblia, es como empezar a construir una casa por las ventanas. No, todo tiene un fundamento y un desarrollo. Es que ellos inventan cosas. Es bien feo, hermano Yáñez, no solo en este planteamiento pretribulacionista, sino cuando un hombre inventa algo y lo defiende, deforma todas las escrituras, deforma todo el plan de Dios. Porque es su mente metiendo su idea y obviamente que va a deformar y va a chocar con las escrituras. Sí, necesita ser bíblico. Se necesita ir al texto bíblico, hermano, para comprobar. Entonces, si es cierto que hay una resurrección espiritual invisible, pues, invisible, como ellos dicen, entonces que lo textualicen para mirar, o sea, para mirar si es cierto esa resurrección invisible o no. Sí, se está postulando una resurrección invisible, incorpórea,
inventada, ¿no? Para fines teológicos, nada más. Porque la resurrección es en realidad de cuerpos que van a ser inmortales, que ya no van a morir. Pero eso va a suceder en aquel siglo o en aquel día. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, pastor, antes de que se nos acabe el tiempo, ya tenemos 10 minutos nada más. Amén, amén. Amén. A ver, Apocalipsis capítulo 1. Fíjate qué bonito. Capítulo 1, verso 16, 17 y 18. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que Permíteme un vivo, comentario y estuve. del verso 17. Yo soy el primero y el último. Y el último. Es lo mismo, Amén. yo soy el primero y el postrero. Normalmente se han usado estos términos para hablar de la divinidad de Cristo. Y está bien, porque Jehová dijo allá, yo el primero, yo el postrero, ¿no? Pero aquí está implícita la obra de redención. Dijo Pablo, por ejemplo, Amén. él es el primogénito de los muertos. Dice, para que en todo tenga el primado. Ahora, pastor, la parte del primado yo la puedo entender. La que se dificulta un poquito es la parte de que él es el último. Sí, está un poquito confuso ahí y es lo que me proponía explicar, porque esta palabra primero y último es primero y postrero o final, porque nosotros asociamos la palabra último con algo malo, tú eres el último. No, pero aquí está hablando mira, a ver si me doy a entender. Cuando la Biblia dice del primer Adán, luego dice el segundo Adán, la palabra segundo ahí está mal. No es el segundo Adán, es el postrer Adán o el final Adán. El vocablo para Adán o Cristo como Adán es el postrer Adán o el final Adán. Entonces el primero es de la tierra, el segundo es del cielo, pero es el postrer. Entonces aquí mira como dice, yo soy el primero y el último. Verso 18 dice, y el que vivo. Y luego dice, y he sido muerto, punto y coma, y he aquí que vivo por los siglos, es decir, morí, pero me levanté para ya no morir. Vivo por los siglos de los siglos. ¿No? Y luego dice, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él va a sacar a los suyos. Él los va a resucitar, por eso tiene las llaves. Él los va a dejar salir. Los va a llamar de la sepultura. ¿Verdad? Entonces es totalmente ilógico que ya otros hayan participado de la resurrección para ya no volver a morir. Ciertamente lo haremos, pero en el día postrero o en el día final. Pero cuando él dice yo soy el primero y yo soy el postrero, mi esposa me preguntaba, el primero en todo, sí, en todo, mijo, en todo. También de los muertos, sí, le dije, ¿cómo? Sí, dice que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, nadie le puede ganar a Cristo en la supremacía, ¿no? Para que todo tenga el primado. El problema lo tenemos en la palabra postrero. Yo el primero, yo el postrero. Pero esto de ser el postrero está relacionado con esto de que vivo y he sido muerto. Porque
cuando la Biblia habla del primer Adán y el postrer Adán, te está hablando de el individuo por el que entró la muerte y el individuo por el que entró la vida. Dice que uno es de la tierra y el otro es del cielo. Entonces tendremos, como así como traemos la imagen del terreno, también traeremos la imagen del celestial, pero es del postrer Adán, o del final Adán, el último Adán, el terreno y luego el celestial, están los dos. Pero dice que traemos la imagen de los dos, ¿no? En la primera de Corintios. Bueno, pero aquí tenemos al primero y al postrero, que fue muerto y vivió con las llaves del infierno y de la muerte, para al final, el día que él determinó, resucitar a todos para que ya no vuelvan a morir, porque serán como los ángeles, ¿verdad? Entonces todos los que nos están escuchando harían bien en anotar lo siguiente: el día de la resurrección se llevará a cabo en el día postrero o en el día final. Lo llevará a cabo el postrer Adán, así como el otro nos fregó, perdón por la expresión coloquial. Este nos dio vida, ¿no? Nos va a llamar de la muerte. Aquel les dejó entrar la muerte, este la va a sacar. El postrer Adán será el día postrero, por el postrer Adán. Será en la postrer trompeta o en la trompeta final. Cuando tú investigas el vocablo griego de final, es postrero, es el mismo vocablo griego, es la palabra, a ver, pastor, es la palabra 2078, eschatos, final, postrer, último. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que el postrer Adán nos va a resucitar en el día postrero o en el día final, al toque de una postrer trompeta o final trompeta, para derrotar al último o al postrer enemigo. Son puros postreros en la escena, pastor. Amén. A ver. Le seguimos mañana en la tarde. Sí, con la ayuda del Señor, hermano. ¿A qué hora? Pues mira, yo tengo culto a las 9. A las 7 de la tarde, ¿qué te parece? De 7 a 8:30. O más tarde. Voy a tratar, hermano. Y ahí está Ramón, otra vez lo vamos a volver a invitar. Voy a tratar porque yo voy a ir a 45 minutos de aquí a atender un culto, a predicar. La misioncita que tenemos aquí, se termina a las meras 7 el servicio y de regreso eso son otros 45 minutos. Entonces, no a lo mejor te la vas a aventar solo, pero no, solo digo, sí puedo aventármela Millán. solo, pero mejores son dos que uno, dice la Biblia. Mejores son dos que uno. Te espero mejor a las Amén. A las 9. Amén. A las 9 de la noche. Amén. Mañana le seguimos y saludos a... Sí. Bueno, pastor, déjame también saludar Saraí Aguilar, a ver, amén. Aquí. Moisés Tejeda, bien claro, entendido cómo lo aplica de la resolución, pastor Gamaliel. Hombre, mira, nos está poniendo un like el pastor José Millán.
Castillo, aquí está. Un saludo para el pastor Castillo. Lo tengo unas cuadras de aquí. Un día lo vamos a invitar a debatir porque él es pretribulacionista. A ver si acepta el reto. No se crea, no tengo por qué debatir con los amigos. Debato con los testigos de Jehová, nomás. Caleb Vega, Dora Ruiz, José Villán y todos los que ya estaban por acá. Mira, qué bonito, pastor. Aquí está un personaje, el pastor Samuel Valverde, que se nos va el sueño y a veces nos acompaña, mira. Hermano Samuel, tuve el gusto de conocerlo hace muchos años, allá en la casa del viejo Efraín Valverde. Pastor, pues salúdalo, despídete y nos vemos mañana a las 9 para seguir con el tema de la resurrección. Saludos a todos los pastores que nos escucharon, ¿verdad? Es un privilegio compartir pantalla con el hermano Gamaliel de allá de Mexicali. Saludos al hermano Valverde, otro hombre también que tiene mucho no, cuidado con Samuel Valverde. Sí, gran maestrazo. Nuestro hermano David Castillo, Carlos David Castillo, también amigo desde muchísimos años. ¿Conoces a Carlos Castillo? Dios bendiga. Sí, hermano, yo lo conozco desde hace 32 años al hermano. Tremendo, ¿eh? Qué bueno, Dios es los un bendiga gusto. A todos y... Ahí va la musiquita, pastor. Dios te bendiga. Amén, hermano. Hermano José Villán.